Hermanos, buenas tardes hermanas. ¿Cómo pasa el tiempo volando, verdad? Apenas hace 8 días estábamos hablando de Lucas 8, 22, 25. No sé si tomaron en cuenta la última propuesta que les hice el mensaje pasado de investigar a los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, para ver en conjunto qué dicen todos ellos en cuanto a este pasaje. Espero que sí lo hayan hecho, hermanos, porque esto nos dio para dos mensajes. Y continuando con lo dicho la semana pasada, nos encontramos, hermanos, cuando los discípulos aquellos se dieron por vencidos y vieron que no podían controlar la situación. ¿Qué ha pasado, hermanos, en estos 8 días que no nos hemos visto? Les preguntaba yo la semana pasada cuál era la tormenta más fuerte por la que estaban ustedes pasando. No sé si ya pudieron congeniar lo que nos dice este pasaje con nuestra propia vida. Hace 8 días les decía yo que a veces ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestras capacidades, nuestra sapiencia para poder resolver este o aquel problema. Pero si tomamos el ejemplo de los discípulos, hermanos, vemos que estos fueron donde estaba Jesús. Pero sobre todo, ¿qué estaba haciendo Jesús en aquella tormenta tan fuerte? Y dice la Escritura que Jesús estaba durmiendo, agotado, cansado, somnoliento, porque la Biblia nos presenta, hermanos, a un Jesús hombre, con todas sus debilidades, con todas sus necesidades, pero también nos presenta a un Jesús divino, que a su sola voz puede controlar a su creación. Les decía yo que en los discípulos nos vemos reflejados nosotros también, porque cuando todo falla, cuando no logramos resolver la situación, sino que más bien lo que parecía una solución se complica más y más y más, entonces venimos y tenemos que venir donde está Jesús, porque si nos obstinamos, podemos morir ahogados por la tormenta, por la desesperación. Pero ¿qué sucedió después, hermanos? De que el Señor les calmó la tormenta, reprendió, dice la palabra, reprendió, regañó, amonestó al viento y a las olas. ¿Qué pasó? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más estamos reunidos en la distancia para escuchar tu voz, para aprender, Señor, la enseñanza que tú tienes para nosotros en este día. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que las tormentas de nuestras vidas, Señor, solamente tú las puedes amonestar, calmar. Pero tenemos que hacer una cosa, Señor. Tenemos que venir a ti rendidos, humillados, arrepentidos. Padre, te pedimos que bendigas tu palabra que va a ser expuesta. Danos entendimiento, Señor, para poder aplicar tu enseñanza a nuestras vidas. Y que podamos entender que no somos lo suficientemente fuertes para pasar nosotros solos las tormentas de la vida. Te necesitamos a ti, Señor. Enséñanos,
fortalécenos, edúcanos, Señor. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Para aquellos que escudriñaron, que estudiaron, que compararon a los 3 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, vemos, hermanos, que solo Marcos dice de Jesús, ahí en Marcos 4:39, que levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Miren, reprendió al viento. ¿Qué le podía haber dicho el Señor Jesús al viento? Ya no soples más, aplácate, porque sabemos lo que le dijo al mar: calla, enmudece. En lo personal yo no puedo poner un ejemplo de cómo brama el mar cuando está embravecido, pero muchos hemos visto películas donde se ven tormentas fuertes y oímos cómo el mar, en esa potencia que tiene, hermano, se oye la voz del mar. Y el Señor Jesucristo se endereza de aquella banca donde estaba durmiendo y con autoridad le dice al mar: calla, guarda silencio. ¿Qué es lo que vemos aquí? El Creador poniendo orden en su creación. Ni la mejor tecnología, hermanos, en este tiempo puede hacer algo semejante a lo que hizo Jesús. Jamás. Lucas, por otra parte, es honesto al señalar cómo fue creciendo el entendimiento de los discípulos con respecto a Jesús. Pusieron todo su esfuerzo, pusieron toda su sapiencia, pusieron todo lo que ellos conocían acerca de cómo llevar una barca en una tormenta en el mar. Todo fue en vano. ¿Cuántas veces nosotros buscamos al mejor médico? Al mejor contador, a lo mejor de lo mejor para que nos resuelva el problema, y nadie lo puede hacer. Lucas dice que los discípulos aprendieron paulatinamente, porque se empezaron a dar cuenta de que sus fuerzas no eran las suficientes, su experiencia no era suficiente, su sabiduría no era lo suficiente para poder llevar a buen puerto a la barca. Las perspectivas de los discípulos crecieron desde la tierra hasta el cielo. ¿Y por qué desde la tierra? En la tierra estaban viendo la tormenta, estaban viendo su incapacidad y tuvieron que voltear los ojos al cielo, cuando el cielo estaba a un lado de ellos. Jesús. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que mientras mayor conocimiento tengamos de Dios, mayor será nuestra fe. Para una regla, no sé, de 20 centímetros, de 30 centímetros, de 50 centímetros o 1 metro, ponlo. Y tú dime, a partir de los centímetros, ¿cuánta es tu fe? Ninguno de nosotros, hermanos, llegará
a una regla de 20 centímetros, porque no conocemos a Dios, porque no conocemos el poder de Dios. Y como dijera Job, de oídas te había oído. Y solamente así conocemos a Dios, por lo que otros nos dicen, pero no lo hemos comprobado nosotros mismos. Aquellos discípulos, con toda su sabiduría, con toda su experiencia, tuvieron que recurrir al creador de la creación, Jesús. Y la tormenta y el mar fueron calmados. El mismo Jesús que hacía ver a los ciegos, ese mismo Jesús que hacía caminar al cojo, ese Jesús que abría el oído del sordo, ese Jesús que sanaba la lepra y libertaba a los endemoniados, ese Jesús iba en la barca y tenía también poder sobre la naturaleza. ¡Calla, enmudece! Es interesante, hermanos, ver cómo en el contexto de este milagro, Lucas inserta otros milagros que hizo Jesús. Echa fuera demonios en Gadara, que es a la ciudad a donde llegan. De todo esto nos habla el capítulo 8. Sana a la mujer de flujo de sangre de 18 años. Resucita a la niña de Jairo. Y vemos a un Jesús, hermanos, que no está tranquilo, que no está en paz, que no lo dejan en paz. No lo deja la naturaleza en paz. No lo dejan los discípulos en paz. No lo deja la gente en paz. Y Él está prestándose a todos ellos y acomodando su creación nuevamente. Y aún tenemos dudas de Jesús. ¿Qué hizo con aquel endemoniado en Gadara? Que desnudo, encadenado, la gente le tenía miedo. En Jesús halló la paz. ¿En dónde encontraron la seguridad aquellos discípulos que estaban desilusionados porque no podían salir adelante? En Jesús encontraron la paz. ¿Qué hizo aquella mujer liberada de su flujo de sangre durante 18 años de su vida? Se había terminado todo su dinero, toda su riqueza. Encontró paz en Jesús. ¿A quién recurrió Jairo para que su hija volviera a vivir? Recurrió a Jesús. ¿A quién recurres tú en los momentos de tormenta de tu vida? Tendrás mucha experiencia. Puedes tener mucho dinero para pagar los mejores médicos, estar en el mejor hospital, pero finalmente tendrás que recurrir a Jesús. A veces somos necios e ignorantes porque no conocemos a Dios y no conocemos a su Hijo Jesucristo. Y al no conocer a Jesucristo no sabemos a lo que vino. Y Él vino a los enfermos, a los desprotegidos, a los desilusionados, para darnos una nueva ilusión. En un resumen espectacular del poder de Jesús sobre la naturaleza, en un resumen espectacular del poder de Jesús sobre los poderes de Satanás, la enfermedad y la muerte, ¿a quién recurrirás? ¿Habrá algo imposible para el Señor Jesús? Y si no lo hay, entonces ¿por qué apanicarse, hermanos?
¿Por qué estar temerosos? Debemos de ser cuidadosos, pero no temerosos. Debemos de ser previsores, pero no temerosos. ¿Cuántas veces has salido a la calle sin el tapabocas? ¿Cuántas veces has salido a la calle y regresas a tu casa y no te lavas las manos? ¿Cuántas veces has estado en medio de una multitud y no te echas el líquido? Eso es no ser precavido, hermanos. David dice en el Salmo 42, pero no hay razón para que me inquiete. ¿Por qué te inquietas? ¿No muchas veces repetimos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahora que estamos pasando por la tormenta, queremos buscar al mejor médico. Hermanos, ¿para qué te apanicas? Jesús está contigo. No hay razón para que me preocupe. ¿Por qué? Porque pondré mi confianza en Dios mi Salvador y solo a Él alabaré. Ya hiciste todo y no lograste nada. Ahora recurre a Jesús. Miren, a veces decimos que creemos y confiamos en un Dios que tiene poder para sanar la enfermedad y neutralizar todo ataque de Satanás contra nuestras vidas. Pero en la realidad, hermanos, es que nunca hacemos eso. Vuelvo, midamos nuestra fe. Una regla de 10, de 20, de 30, de 50 o 1 metro. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? No me lo contestes a mí. A mí me importa la fe que yo tenga, no me importa la tuya. Porque me importa la comunión que yo tenga con mi Dios, el conocimiento que yo tenga de mi Dios, la obediencia que yo tenga hacia mi Dios. No me interesa la tuya. Pero sí te lo pregunto porque quiero que recapacites y tú misma te digas hasta dónde es tu fe. Creemos y confiamos que podemos ayudarnos con la familia. Y recurrimos a la familia. Y la familia nos da un remedio, y nos da otro, y nos dice de un médico, y nos dice de otro, y nos da una solución para la solución matrimonial, y otro nos dice, no, mejor hazlo así, y otro nos dice, trates de tratar a tus hijos así, y otro nos dice, no los trates así porque los vas a hacer daño, etc. Y hay un cúmulo, hermanos, de consejos. Creemos y confiamos que alguien puede ayudarnos en las finanzas. Creemos y confiamos, hermanos, en que en cualquier tormenta de la vida hay quien nos pueda ayudar para enfrentar esa tormenta. Estamos equivocados, hermanos. Y a veces diría yo, muy equivocados. Por una razón. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que voltear los ojos a Jesús. ¿Quién fue el que calmó la tormenta? ¿Pedro, Juan, Andrés, Jacobo? Fue Jesús. ¿Quién reprendió el viento? Fue Jesús. ¿Quién amonestó al mar? Fue Jesús. ¿Quién lo llevó a la otra orilla? Fue Jesús. ¿Quién te puede sacar del problema que tienes, de la tormenta que estás viviendo? Jesús. Porque ¿saben una cosa, hermanos? Jesús también calma las tormentas de la tentación.
Dios no tienta a nadie, ni es tentado por nadie. A veces, hermanos, nos asaltan las tentaciones con una fuerza demoledora y arrolladora. Y si no estamos firmes en Jesús, hermanos, esa tormenta va a voltear nuestra barca de la vida y vamos a caer en la tentación. Y el Señor Jesús nos enseñaba: no nos metas en tentación. Tenemos que orar al Padre para que Él nos saque de las tentaciones. Si Él calmó la tormenta, si Él calmó al mar, que no calme, hermanos, nuestras tentaciones, por muy arrolladoras que sean. Si enfrentamos la tempestad de la tentación solos, seguramente pereceremos. Pero si damos la oportunidad a Cristo, hermanos, Él se encarga de traer la calma y las tentaciones pierden la fuerza. ¿Cuánta razón tenía Pedro, cuando en su primer mensaje decía que Jesús mismo sufrió y fue tentado? Y por eso mismo puede ayudar a aquellos que son tentados, pero sin pecado. Jesús fue sin pecado. ¿Quieres vivir sin pecado? Tráele tu tentación a Jesús. Dile: mira, Jesús, esta tentación ya no puedo soportarla. Señor, siento que cada día me vence más, así como los discípulos en la barca, que sentían que la barca se hundía. Así dile con esa desesperación: Señor, maestro, que perezco. O dile como Pedro cuando se hundió: ayúdame, que perezco. Y el Señor le tendió la mano y lo sacó. Y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y a los discípulos les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿No estoy yo con vosotros? Jesús, hermanos, calma la tempestad de nuestra aflicción. Estamos afligidos, hermanos. Hayamos perdido un ser querido o no en esta pandemia, estamos afligidos porque ya nuestra vida cambió. Porque ya no va a ser la misma que era antes de esta pandemia. A todas las vidas llega a veces la tempestad del dolor y la tristeza. Pero si Jesús está presente, Él sabe cómo puede enjugar nuestras lágrimas y cambiar nuestro lamento en baile. Pero ¿saben qué? Nos olvidamos de que Jesús va en la misma barca que nosotros. O no queremos molestarlo. O pensamos que nosotros podemos. No lo molesten. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace Jesús, hermanos? No tengo idea. Porque yo no puedo decirles cómo es que Dios actúa. Lo que sí les puedo decir es que lo hace. Porque para Él nada es imposible. ¿Cómo hizo para volverle a entregar a su hijo a la viuda de Naín? No lo sé. ¿Cómo fue que dio gozo a la familia de Jairo? No lo sé. Solo sé que uno y otro tuvieron gozo cuando les fueron devueltos sus seres queridos. Nosotros, hermanos, si tenemos fe, vamos a volver a ver a nuestros seres queridos, no aquí, allá en la eternidad. Pero debemos de tener fe. Y esa tristeza tiene que convertirse en gozo, en baile. Porque sabemos a dónde va un creyente en Jesucristo. Jesús calma la tempestad de la depresión y del estrés. Y ahorita muchos de nosotros estamos viviendo en esta situación.
Con este encierro, hermanos, muchos están en depresión, con un gran estrés. Pero es bueno saber que la Biblia dice que el Señor escudriña los corazones. Y no solamente los escudriña. El Señor permite que nada que suceda en nuestras vidas pase por alto la presencia de Él en nuestra vida. ¿Tú crees en Jesús? Sí, ya sé que me van a decir sí. Y hasta van a venir a la cabecita así como muñequito de coche. ¿Pero le crees a Jesús? Si le creyeras no estarías en depresión. Si le creyeras no estarías en estrés. Si le creyeras no estarías en aflicción. Si le creyeras no estarías en tentación. Él no solo corrige el efecto del problema, sino sana y resuelve la causa del problema. Jesús calmó al viento. Jesús calmó al mar. Y vino a hacer todo bonanza, paz, tranquilidad, sosiego. ¿Cómo está tu vida en este momento? A mí no me lo digas, ni te voy a oír. Dítetelo a ti mismo. Mi vida está en una tempestad, Señor, y ya no sé qué hacer. O dile, Señor, gracias a ti mi vida está en bonanza, Señor. Está en una paz que solamente tú me puedes dar. Está en una paz, Señor, que solamente en ti puedo encontrar. Cuando estamos en medio de la tormenta de la vida, hermanos, es fácil pensar que Dios ha perdido el control y que estamos a merced de los vientos del destino. Todo esto es mentira, hermanos. En realidad, Dios es soberano. Y como soberano controla la historia del mundo. Y como soberano controla nuestro destino personal. Y así como Jesús calmó las olas, puede también calmar cualquier tormenta que enfrentemos nosotros, si buscamos a Jesús. El verdadero significado de este incidente, hermanos, de que hemos estado hablando la semana pasada y el día de hoy, y de otros muchos más, hermanos, donde Jesús está presente, es que donde está Jesús, la tempestad se convierte en calma. Donde está Jesús, el agua se convierte en vino. Donde está Jesús, la muerte se convierte en vida. Donde está Jesús, las lágrimas se convierten en risa. ¿Qué vas a hacer con Jesús en medio de tu tormenta? ¿Seguirás luchando tú solo? ¿O irás a Jesús y le dirás, Maestro, Maestro, que perezco y necesito de tu ayuda? Por favor, sálvame, sáname, lléname de paz y de confianza. ¿Qué harás con Jesús? Y quiero terminar con esto, haciéndote una pregunta. La pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde? ¿Qué haremos con esa fe? ¿Poca o mucha? ¿Qué haremos con esa fe? Nadie tiene la respuesta. Solamente cada uno de nosotros tiene la respuesta, porque esa respuesta depende de la comunión que tengamos con Jesús en nuestras vidas. Que Dios les bendiga.